¿Le sale algún mensaje? Ah, listo, ahorita sí. Bueno, entonces la semana pasada abordamos los temas de formato y diseño de página, pegado especial. El día de hoy vamos a trabajar con lo que tiene que ver con uso de paréntesis. El uso de paréntesis en muchas ocasiones, se hace, yo pienso que de forma incorrecta. Entonces a veces pensamos que utilizar paréntesis donde aparezca, donde pensemos pues que se puede hacer, es lo correcto. Y eso generalmente nos lleva a cometer más errores, porque de pronto obtenemos resultados que no son, o nos complicamos la vida. El paréntesis hay que usarlo en el momento específico. ¿Cuándo? Cuando necesitamos decirle a Excel a través de una fórmula o función que primero ejecute algo. Siempre y cuando no se vea involucrado allí la jerarquía de operadores que ya los vamos a volver a revisar. Entonces, vamos a trabajar, voy a abrir el archivito uso de paréntesis. Vamos a ver si este fue el que le hice una mejora. Ya les digo. Le hice una mejorita, venga, recuerdo si lo subí. No, este no. Voy a esperar un momentico para que no me vayan a descargar ese. Se le hizo un cambiecito y quería, y si no trabajamos normal, pues con él. Yo miro acá en el básico, que creo que lo había subido acá. Uso de paréntesis. Y ya se los comparto en un momento. Venga a ver si es este. Dice una actualización, entonces quiero que la revisemos. No, tiene el mismo contenido. Bueno, entonces vamos a trabajar acá con este que nos muestra acá. Este es para que lo practiquemos. Entonces, yo les decía que el paréntesis, cuando se utiliza de forma incorrecta, o sea, cuando a veces uno en muchas ocasiones ve fórmulas o funciones llenas de muchos paréntesis, porque a veces pensamos que es que el aplicar paréntesis en diferentes lugares va a resolver de pronto lo que tratamos de plantear o establecer a través de esa fórmula y función. Y muchas de esas mismas veces, ocasiones que hacemos eso, pues nos genera es una situación problema. O que nos dé el resultado incorrecto, o que realmente no se genere lo que nosotros estamos esperando. Recuerden que cuando nosotros vamos a hacer uso de paréntesis, pues inicialmente tenemos que tener algo claro, y es que existe una jerarquía de operadores. Es el que quiero mostrarles. Una jerarquía de operadores. Entonces, ¿qué sucede? Yo creo que ustedes ya lo han, y eso no solamente se da en el caso de Excel. Les coloco acá para que los miremos. Si yo tengo claro el concepto de la jerarquía de operadores, créanme que ahí es donde yo voy a identificar en qué momento utilizo o no necesito o no se requiere utilizar el paréntesis. Entonces tenemos, vamos a mirar este cuadrito. En primera jerarquía tenemos obviamente los paréntesis. En segunda jerarquía tenemos todo lo que tiene que ver con exponenciación. En la tercera tenemos lo que es la multiplicación y la división. Y en cuarta lo que tiene que ver con la suma y la resta. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tengo en una fórmula una suma y una multiplicación, pues no solamente en Excel se los digo, lo primero que yo voy a hacer o lo primero que se va a realizar es esa multiplicación como tal. Entonces vamos a revisar ese planteamiento de la guía con respecto a estas fórmulas. Por ejemplo, en el caso de esta de acá, 8 dividido 4 más 2. Entonces acá vemos en esta formulita, vemos
dos niveles de operadores o dos tipos de operadores, la división y la suma. Estamos hablando específicamente de este de acá. 8 dividido 4 más 2. Dos operadores, división y suma. Si yo me voy a nivel jerárquico, yo ya sé que lo primero que él me va a resolver, pues es la división. Ahí no hay nada que discutir. Y luego de ese resultado, el resultado me lo va a sumar con ese otro número o con ese otro dato. Ahora, si yo reviso la que tenemos acá, A más B por C, 8 más 4 por 2. Tenemos dos operadores, suma y multiplicación. Por nivel de jerarquía, lo primero que nos va a resolver es la multiplicación. Ah, es que está de izquierda a derecha A más B. Sí, pero recuerden que Excel va a evaluar el nivel de jerarquía que tiene ese operador. Si el operador está por encima del otro, así se encuentre primero de izquierda a derecha, él nos va a resolver su nivel jerárquico. Entonces lo primero que me va a resolver es 4 por 2 y a ese resultado me lo va a sumar a este. Ahora miremos el último ejercicio. El último ejercicio tiene lo mismo de arriba, una suma, una multiplicación en ese mismo orden. Pero aquí el paréntesis ya me está marcando que primero lo que va a hacer Excel, a pesar de que está el operador multiplicación, lo primero que me va a resolver es lo que hay en ese paréntesis. ¿Eso qué quiere decir? Que me va a sumar a 8 más 4, primero, miren que acá no lo había hecho, aquí me había multiplicado a 4 por 2, acá sí me va a sumar a 8 más 4 y a ese resultado me lo va a multiplicar por 2. ¿Y por qué? Porque se cumple esa jerarquía y como lo que nos decían en el colegio, siempre resuelva lo primero lo que hay en paréntesis. Entonces aquí digamos que volvemos a eso. Este es el nivel de jerarquía. Así es como trabaja Excel, así es como trabajamos nosotros las matemáticas de forma normal. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo me pongo como loco a colocar paréntesis, puede que altere estos resultados. Si yo, por ejemplo, les dijera a ustedes, venga, ¿qué pasa si yo coloco acá la penúltima fórmula? A más paréntesis B por C, cierro paréntesis. ¿Ustedes qué pensarían ahí? ¿Ese paréntesis está sobrando? ¿No es necesario o es necesario? A más paréntesis B por C, cierro paréntesis. ¿Qué creen ustedes ahí en ese caso? ¿Qué pensaríamos? Wilson, bien pueda. No sé si Wilson está hablando, yo no lo escucho, no sé los compañeros, será inconvenientes o de pronto no está hablando. Oiga, ¿lo escucha o no sé? Oiga, que me dijo que me había escuchado ahorita, ¿será que será un problema de Wilson o qué? De igual forma veo suspendido el icono. Ah, ya, listo. Muy bien, César nos está respondiendo, sobraría correcto. Es innecesario que yo tenga que utilizar un paréntesis en esta multiplicación cuando por nivel de jerarquía él nos va a resolver esta multiplicación inicialmente. Es innecesario. Ahora miren esta antepenúltima. A dividido B dividido C. Por nivel jerárquico es el mismo operador, división. ¿Cuál me va a resolver primero? ¿A dividido B o B dividido C? ¿Cuál me resolvería ahí? Si yo utilizara acá en esta A dividido B dividido C, ¿cuál de esas me resolvería de primero? ¿A dividido B o B dividido C? ¿Cuál creen ustedes que me resolvería? La izquierda a derecha, Ha profesor. dividido B. Johnny me dijo de izquierda a derecha. Olga, ¿qué me dijiste?
Pues creería que primero resuelve A dividido B. Muy bien. Más que pensar, ahí lo están diciendo los compañeros, Olga, como es el mismo nivel de jerarquía, entonces Excel, ¿qué va a tener en cuenta? Lo que encuentre de izquierda a derecha. Lo primero que vaya encontrando de izquierda a derecha, caso diferente de acá. Si yo me vengo para esta de A más B por C, pues yo sé que así sea de izquierda a derecha, primero está esta suma, por nivel jerárquico él no va a poder resolverme primero esta suma, él tiene que hacerme esta multiplicación, porque primero está la multiplicación que la suma. En el caso anterior, estamos dividiendo A dividido B dividido C. El mismo operador, la misma jerarquía. Entonces Excel no se va a poner a complicar. El de izquierda a derecha me va a resolver A dividido B y ese resultado lo va a dividir por C. Es así de simple, muy bien. Muchas gracias. Si queda claro, alguna pregunta, alguna duda. Claro, profe. Perfecto. Vamos a seguir entonces acá. Es que viendo el archivito, es que iba a actualizar uno chévere que hay un ejercicio con eso, pero bueno, de igual forma no es un tema complejo, pero es un tema pues de cuidado y de no ir a utilizar de forma excesiva esos paréntesis cuando realmente no se necesita. Acá sí viene un tema muy, pero muy demasiadamente importante. Yo tengo el lunes y martes, tengo un grupo de Excel avanzado, al igual que jueves en la tarde. Y, y la clase de ayer que tuve pues con los de Excel avanzado, abordamos una función que se requería pues para solucionar un ejercicio y vi mucha limitante acá, mucha. Todavía se confunden mucho con las referencias. A veces piensan que la referencia es simplemente colocar F4 y listo, pero no se dan cuenta que de pronto en esa formulación yo puedo necesitar es una referencia absoluta mixta o de columna o de fila y no necesariamente la referencia absoluta como tal. Entonces, eso genera mucha confusión. ¿Y a qué los lleva? A que ustedes en una fórmula, cuando la arrastran ya sea hacia abajo en vertical o hacia la derecha o hacia la izquierda en horizontal, tengan que ir a donde copiaron esa función y hacer eso que ustedes llaman o que nosotros llamamos los pequeños cambios. No es que me toque ir a cambiar algo. Entonces, cuando uno mira qué es lo que están cambiando el valor de una referencia, de una celda. Y ahí es donde no es lógico. Ustedes tienen que hacer funciones tan operativas, tan optimizadas, tan funcionales, que no nos podemos amarrar de eso de que yo tengo que ir a hacer el cambiecito. Entonces las referencias relativas, absolutas y mixtas se vuelven un elemento demasiadamente importante. Si ustedes lo saben utilizar correcto, créanme que con la primera función que ustedes establecen, simplemente arrastran para donde quieran, a la izquierda, a la derecha, abajo, arriba, y el ejercicio automáticamente les tiene que dar. No tienen que ir a hacer esos cambios o esos pequeños cambios, que realmente eso no se llama cambio, sino que eso se llama no saber aplicar la referencia absoluta correspondiente. Vamos a abrir el archivo referencias. Este es un tema muy importante y más que muy seguramente muchos de ustedes estarán pensando en terminar este curso y hacer el avanzado. Entonces, vamos a revisar este cuento de las referencias. A ver si miramos por acá. Bueno, este archivito tiene 4 pestañas. Vamos a ir de una vez vayamos a este, tratamos de resolver estos dos a ver si de pronto logramos establecer pues lo que debemos hacer, que es muy sencillo. Ejercicio de referencia. Entonces, vamos a revisar, ya les coloco más grande esto, vamos a revisar esta matriz, la información que nos presenta. Entonces es muy sencillo, simplemente hay unos ítems, unos productos, y lo que se pretende es aplicarles
en este caso el valor del IVA a estos productos. Yo siempre que les aconsejo, cuando nosotros necesitamos llamar un valor, aplicar un valor en una comisión, un IVA, una retención, un impuesto, lo que sea, yo siempre lo que les recomiendo es que utilicen esos valores en una celda específica. Miren que este cuadro tiene el valor del IVA al 19% en la celda de 4. Que yo no me voy a complicar la vida, yo lo coloco ahí. ¿Y por qué yo siempre les digo que lo referencien en una celda? Porque en el momento en que ese dato cambie, pues usted no se va a ver involucrado a tener que hacer un cambio en toda la estructura, en todas las funciones que usted aplicó. No, usted simplemente va a esa celda, cambia ese valor y todo lo que usted haya formulado a partir de ese valor de celda, pues todo se le va a actualizar. Eso se llama automatizar un proceso. Pero si usted tiene que ir a cambiar la fórmula porque usted había colocado el 19 y ahora es el 18 o el 20 o el 21 y tiene que ir a cambiar la fórmula, eso es no práctico, eso es no funcional, no operativo. ¿Y eso qué va a generar? Que en el tiempo yo tenga errores. Eso es normal y eso siempre va a suceder, créanme. Entonces, si nos vamos a esto, pues yo simplemente lo que hago es que le digo igual, coja el valor de individual, el precio del producto, multiplíquemelo, vuelvo y repito, yo lo podría hacer así, por el 19%. Y vuelvo y creo que habíamos hablado de ese tema. Eso no es operativo, no es práctico. Cuando usted coloca un valor constante, como es este caso, eso va a tender en el tiempo a que si hay un cambio, vuelvo y repito, usted tenga que volver a la fórmula a cambiarlo. Porque usted lo aplicó, pero si en un año le dicen, ve, mira que el IVA ya no es el 19%, es el del 21%, usted tiene que venir acá y volver a actualizar. Y ahí es donde eso en el tiempo me puede generar también problemas. No porque me haga mal el proceso, en este caso la multiplicación. No, por eso no, ese no es el motivo. Es porque puede pasar que a mí se me olvide hacer esa actualización a ese valor constante. Ahí es donde viene el problema. Entonces uno siempre, ¿qué debe hacer? Referenciar ese valor a una celda que contenga ese dato, que contenga ese valor, porque eso va a permitir que en el momento en que se actualice, yo simplemente cambio ese dato y todo lo que esté formulado a partir de él, pues se va a automatizar, se va a actualizar de forma automática. Ahí lo tenemos. Entonces, ¿qué hicimos? Simplemente hicimos una referencia de la celda C5, que es la que contiene el valor de ese producto, el valor de ese producto y lo multiplicamos por la celda de 4 que contiene el valor del IVA. Simple, normal. Ahora, ¿qué va a suceder si yo arrastro eso? Porque uno siempre utiliza el copiar fórmula. Que mire lo que me puede pasar. ¿Cómo me va a dar de 7,000 pesos un valor que yo tengo que pagar de ese número que es incalculable para mí? No tiene lógica. ¿Por qué? Porque claro, es que si yo vuelvo y reviso esta fórmula, mire lo que hizo, cogió el valor de la resma y me lo multiplicó por 2,000. Claro, es un número exageradamente grande. Ya ahí lo tenemos. Pero mire que, ¿cómo está el error? Mire que me está multiplicando por D13 cuando se supone que este D13 no debería ser de 13, sino que debería ser de 4, o sea, el 19%. ¿Eso por qué sucede? Porque cuando yo hago una fórmula y la arrastro hacia abajo, lo que estoy haciendo es una referencia relativa. Estoy diciéndole a estos valores, vuélvamelo relativo frente a la posición una vez yo copie la fórmula, en este caso en sentido vertical. Entonces, ¿qué pasó? Yo inicié con C5 y lo multipliqué por D4. Al arrastrar hacia abajo, pues sabemos que se me va a aumentar el número de la fila. ¿Eso qué quiere decir? Que ya no va a ser C5, sino C6. Y ya no va a ser D4, sino D5. Y así sucesivamente. Ya aquí no es C5 por D4, sino que ya es C7 por D6, porque se me empieza a incrementar
el valor posicional de la fila. En este caso, la celda o los valores de celda de la columna C, pues realmente no me están afectando porque yo necesito que él vaya y calcule sobre ese precio de ese producto correspondiente. Ahí no está mi problema. ¿Mi problema dónde está? En el valor del IVA. No se me puede modificar el valor de la celda de 4. Es el 19% y será el 19%. Entonces ahí es donde utilizamos referencias absolutas. O la referencia absoluta normal o la referencia absoluta mixta de columna o de fila. ¿Qué hago normalmente? Presiono F4 desde el teclado. ¿Qué me colocó? Una referencia absoluta. Esto que nosotros vemos con los paréntesis es lo que técnicamente o por concepto en Excel se conoce como referencias absolutas. Eso es una referencia absoluta. ¿Y por qué absoluta? Porque me la está aplicando tanto al valor de la columna como al valor de la fila. Y recuerden que yo puedo tener referencias absolutas mixtas, solamente de columna o solamente de fila. ¿Hasta ahí ese concepto, esa definición es clara o hay alguna inquietud? Con mucho gusto. Bien puedan. Bueno, profe, entonces ahí al colocarle esa referencia, ¿nos toca hacerla una por una o entonces ya cómo copiamos eso en el resto de filas? Muy bien, ya vamos para allá. Buena pregunta. Sí, señora. Claro que sí. ¿Alguna pregunta adicional aparte de lo que me dijo Olga? Profe, ¿cómo es que se coloca la referencia? Muy bien, ¿cómo podemos colocar la referencia? Cuando yo escribo el operador, pues ya Excel me da la opción de que yo vaya y seleccione la celda. En este caso yo con el mouse le di clic a D4. Como yo sé que esa celda necesita referencia absoluta, recuerden que en sus teclados están las teclas de función F1, F2, F3, F4 hasta F12. Presiono F4. Si de pronto usted lo está haciendo desde un portátil, hay veces que el F4, a pesar de que yo lo veo ahí, no me funciona si lo presiono solito. A veces me toca presionarlo con la tecla Fn, que está al lado de generalmente de control, antes de la ventana Windows. Entonces yo presiono ese y presiono F4. ¿Qué debe pasar? Y para saber si lo estoy haciendo bien, que automáticamente me va a colocar los signos pesos, tanto a la columna como a la fila. ¿Qué sucede? Que esto es lo que nosotros normalmente hacemos. Nosotros hacemos eso, le damos enter y lo que preguntaba, oiga, bueno, y ahí mire entonces yo qué hago. Entonces yo le decía, normal, o le voy a decir normal. Como usted ya aplicó la referencia absoluta, pues usted ya lo que hace es que vuelve y arrastra y automáticamente miren la diferencia. ¿Por qué? Porque esa referencia absoluta, mire lo que hizo. Yo inicié acá C5 por 19. Como la arrastré hacia abajo, analicemos esta función. C6, él se desplazó, no está amarradito, no tiene referencia absoluta, pero me mantuvo el valor de la celda donde está el porcentaje de 4. Me lo mantuvo. Mire que me lo fijó. Ya no dejó que él se moviera como fue lo que primero hicimos en el ejercicio. Cuando yo le quito la referencia absoluta, voy a quitársela. Y si vuelvo y arrastro, miren lo diferente que me va a dar. Miren ya nomás donde voy acá. Claro, si yo miro, mire lo que está haciendo. Me está multiplicando a 1500 por 1200 porque él no se fue al valor del IVA, sino que se vino a la celda anterior. Mire, ¿por qué ahí? Porque como yo empecé aquí C5 de 4, pues aquí va a ser C6 de 5, C7 de 6, C8 de 7, C9 de 8, C10 de 9, porque él empieza a incrementar el valor posicional de las filas. Cuando yo le coloqué la referencia absoluta, F4, y volví a arrastrar, ya nos dimos cuenta que me fijó, que me mantuvo el valor de esa celda. Ahora,
¿cuál es la situación acá? Que en este ejercicio yo no necesito una referencia absoluta como esa. No. Eumir, pero es que me está sirviendo. Correcto, le está sirviendo, claro que sí. Y para resolver este ejercicio no hay problema, puede utilizar esa. Pero ¿por qué vamos a utilizar lo que realmente pues no es lo óptimo? Llamémoslo más bien así. No es como lo operativo, no es lo técnico. ¿Qué es lo que se me estaba modificando aquí cuando dejé de utilizar la referencia? Miremos otra vez. Voy a volver a arrastrar hacia abajo. ¿Qué es lo que se me está modificando? Mire que aquí dice de 6, de 5, de 4, cuando debería ser de 4. Y si sigo arrastrando, pues aquí sería de 8, de 9. Entonces, realmente, ¿qué es lo que nos está afectando? ¿La columna o la fila? La columna. Seguro, mira, vamos a volver a arrastrar. Mire, de 4, de 5, La fila, profe. de 6, correcto. De 7, la columna siguió siendo D. Mire que la columna no me cambió. Cuando yo arrastro de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, siempre lo que se me va a modificar es el valor posicional de la columna. La columna, de la fila, perdón. La columna siempre se va a mantener. Siempre, miren. Ella no se modificó y yo arrastré la fórmula. La columna fue igual. Lo que sí empezó a variar, a cambiar, fue el valor posicional de la fila. Mírenlo ahí cómo fue aumentando. Es normal. Cuando yo arrastro, copio mi fórmula, eso sucede. Entonces, ¿qué pasa en este ejemplo? Que pues yo sé, este sí se me tiene que cambiar, obvio. Imagínense que yo fijara este. Entonces todo el IVA siempre me lo sacaría por 200 pesos. Y los colores no valen 200, valen 500. Y el cuaderno no vale 200 ni 5.000, vale 5.250, 5.000, perdón, acá. Y el disquete no vale 200, vale 1.200. Y la escuadra no vale 200, vale 1.500. Entonces este valor referencial es correcto. Él tiene que ir a buscar el valor de correspondiente al ítem. Entonces, por esa razón, aquí no pasa nada. El problema es acá. Entonces, yo les decía, desde el teclado presionando F4, él automáticamente me coloca los signos pesos, tanto para el valor posicional de la columna como para el valor posicional de la fila. Lo que significa es que me está amarrando, como se llama vulgarmente en el mundo de Excel. Me está amarrando, amarre. Eso es lo que nos dicen en la empresa, pues amarre ese dato. Porque yo cuando les hablé de referencia absoluta y mixta, y uno como que, eso qué será, eso como tan difícil. Y mentiras que nosotros siempre hemos hecho este proceso. Lo que pasa es que lo conocemos como amarrar. Entonces lo que hizo fue que nos amarró la columna y nos amarró la fila. Pero si nos vamos a la realidad, la columna, ¿para qué la voy a amarrar? Si la columna no se me va a mover. La columna, ¿cuándo se mueve? Cuando yo copio esta fórmula en sentido horizontal, ya sea hacia la derecha o ya sea hacia la izquierda. Ahí sí empiezas a cambiarse el valor de la columna. Pero como aquí estoy copiando en vertical, lo que yo necesito es una referencia absoluta mixta de fila. ¿Qué debo presionar? Otra vez F4. Cuando yo presiono F4, es que se empiezan a aplicar las tres tipos de referencias. Referencia absoluta mixta de fila y referencia absoluta mixta de columna. En este caso, vuelvo y repito, necesito una referencia absoluta de fila, mixta de fila. Miremos a ver si es cierto. Les vuelvo y actualizo y solucioné. Miremos a ver. Ahí lo tengo. Miremos a ver. Ahí lo tengo. 1.500 por D4. Cambio el IVA. Ah, listo, no me importa. El 19,5 automáticamente actualizó. Cambio el IVA. Bajo el IVA al 15%. Automáticamente me actualizó. Esa es la manera correcta de trabajar valores que establezco
como valores de referencia de celda en celdas distintas a donde de pronto puedo estar funcionando o trabajando en Excel. Esto es una referencia absoluta mixta de fila. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? Con mucho gusto. Listo. Ahora miremos el descuento que quieren aplicar. Pero obviamente para poder conocer el descuento, pues yo tendría que hacer unos posibles cálculos. Y es conocer el neto a pagar o el subtotal. Aquí yo creo que están invertidos. ¿Qué dice el neto? Contabilidad con 0 decimales y símbolo peso. Ah, bueno, ahí está dándoles como el formato. Bueno, eso es lo de menos. El neto en este caso sería ya lo que voy a pagar por esos productos. Para poder hacer eso, pues necesito primero el precio unitario, la cantidad que se vendió, eso multiplicado por el valor de IVA, obviamente para poder aplicarle esos descuentos. Entonces, si yo hago la formulita, pues simplemente yo le podría decir, vea, coja el valor de precio unitario, multiplíquemelo por cantidad y a ese valor, pues multiplíquelo por el IVA, porque es que el IVA se aplica no a un producto, se aplica a los 75 que compre. Entonces, realmente, esto es lo que voy a pagar de los 200 borradores que voy a comprar. Ahora, si yo vengo y reviso esta fórmula, recuerden que eso es una fórmula, pues de una me doy cuenta que ahí no necesito ningún paréntesis o ninguna referencia. Primero, porque son el mismo nivel. Y segundo, porque estoy haciendo referencias a celdas que están en la misma valor posicional de donde estoy trabajando, o sea, la fila 5. Miren, eso es lo que nosotros conocemos como referencias relativas. Eso es una referencia relativa. Es cuando estoy obteniendo un valor o un resultado a partir de valores de celda que se encuentran en la misma posición de la fila donde yo estoy trabajando. Ahí no necesito. Si yo le doy enter, listo. ¿Qué hizo? Pues cogió los 200, me los multiplicó por las 75 unidades y obviamente me le aplicó ese valor de IVA. Ese valor de IVA aquí que obtuve fue de forma individual. Voy a volverlo a colocar al 19. Ahí tengo lo que voy a pagar. Acá simplemente arrastro. Ya saben que si me aparecen numerales porque el valor de la celda es muy pequeño. Y ahí tengo lo que voy a pagar de cada uno de esos ítems. Listo. Ahora, bueno, aquí podrías, el subtotal que podría ser solamente el precio por la cantidad sin incluir el IVA. Hagámoslo a ver, eso se puede hacer, lo podríamos hacer de muchas maneras, pero pues no nos vamos a fijar en eso, lo que vamos es, acá tenemos el subtotal. ¿Cómo fue? Perdón. Multipliqué este, muy bien, por este. ¿Sí está bien? Sí. Entonces, este, ¿por qué me dio aquí? Acá lo multipliqué a 200. Perdón. Señor. De pronto en la fórmula se le colocó la multiplicación por el 30 y no debería ser por el porcentaje del IVA. Muy bien. Ojo pues, muy bien. Gracias ahí por el aporte. Muy bien, pónganle cuidado a lo siguiente. Acá sí, es evidente eso. Acá el valor que yo obtuve, es lo que voy a pagar de IVA por estos 200 pesitos. O sea, en este caso, para un solo producto. Como me dicen que se están adquiriendo 75 unidades, pues obviamente ese valor que estoy pagando, realmente yo estaría aquí pagando 238 pesos, que yo sumaría esto acá, muy bien. Eso sería lo que yo estaría pagando por este ítem de acá. Por ese ítem de acá. Ahora a mí me dijeron, no, pero es que yo lo necesito para 75 unidades. Entonces esto es como si yo le hubiera hecho
Ah, entonces multipliquen ese valor por 75 unidades, correcto. ¿Sí es así? Sí, correcto. ¿Sí o no? ¿Estamos bien ahí? Entonces, claro, miren lo que yo hice acá. Entonces ahí fue donde el compañero me dijo, venga, no, profe, usted está multiplicándolos por el valor que se obtuvo de ese valor de IVA, pero recuerde que aquí lo vamos a multiplicar es por el IVA, le vamos a aplicar ese IVA a esas 75 unidades que me están costando 200 pesos cada una. Correcto, ahí estaba equivocado con la operación que estaba haciendo. Entonces, esto sería lo que terminaría pagando por esas unidades. Si es así, que no los haya enredado y me disculpan si es así, ¿correcto? O los enredé, no sé. Si es así o es así. Yo le comprendí, profesor. Bueno, pero mi pregunta va a lo que les estoy diciendo. Ojo, miren lo que estoy haciendo. Yo le saqué con el IVA a mi producto. Ya sé que lo que voy a pagar por esos 200 pesos de IVA nomás son 38. Si yo fuera a pagar un solo borradorcito, perfecto, serían 238 pesitos. Listo. Pero el problema es que pues yo no voy a comprar, no voy a comprar una sola unidad, voy a comprar 75 unidades. Entonces yo lo que inicié acá fue, coja el valor de los 200 pesos, multiplíquemelos por la cantidad que es 75 y coloqué que me lo multiplicara por 38. Claro, entonces por eso me dio este valor tan exagerado. Pero ya viene la pregunta. Entonces un compañero dijo, venga, mire, no es más bien que usted coja las unidades, las multiplique por la cantidad y le incremente el IVA. La pregunta la siguiente. Esto sería correcto si yo le digo, ah, bueno, yo sé que el producto con IVA incluido me vale 238, pero necesito 75 unidades, entonces multiplíquemelo por 75, 17.850. O coja este valor que estábamos sacando acá y multiplíquemelo por este valor de acá, por los 38. Esto sería correcto que yo lo multiplique por los 38. No, profe, y si usted coge los 200 pesos del borrador de la unidad, los multiplica por 75 y luego le aplica el 19 a todo, también es posible. Muy bien, miremos el otro escenario. Aunque pues, la idea es que no nos vayamos a pegar de esto. Miremos el otro escenario. Entonces él me dice, venga, coja el valor de los 200 pesitos, multiplíquelos por el 75, por las 75 unidades que tiene acá y deje de fregar. Como estamos viendo hoy en referencias relativas o referencias absolutas, multiplíquele el IVA a eso. Obviamente me tocaría allá referenciarlo. Entonces me va a dar esto. Miren los dos valores que tenemos tan diferentes. Mucho cuidado que esta es una de los elementos que más tiende a veces a enredar y digamos que son como casos simples y sencillos. Y yo siempre cuando estoy, por ejemplo, yo les digo, venga, vaya y simplemente piensen que va a ir a comprar 3 buñuelos que le cuestan 1.000 pesos, le van a cobrar el 19%. ¿Usted cuándo va a terminar pagando por esos 3 buñuelos? ¿O cuánto le va a salir un buñuelito de esos? 1.000 pesos el buñuelito y se lo van a cobrar con el IVA del 19%. Entonces, mire que aquí me dan dos valores diferentes, porque el compañero me plantea también y me dice, venga, y si usted viene y me multiplica lo que usted me dice allá, que es el valor del IVA, ¿ustedes qué creen que estaría sucediendo en este resultado? Profe, ya entendí. Ahí está arrojando el valor del IVA nada más de todo el producto, de todos los productos, pero no suma los valores como tal de cada uno individual. Correcto. Entonces aquí lo que estaría obteniendo yo es, estoy multiplicando las 75 unidades, pero a ese resultado general le estoy aplicando un 19%, ¿cierto? Eso sería lo que me estaría dando acá. Si eso no es.
Yo quiero que quede claro eso para que sigamos acá trabajando con lo que vamos a hacer aquí. ¿Eso sí es claro o hay alguna confusión con eso? Mírenlo a ver. Entonces, ¿cuál sería mi valor real? 17.850, 2.850. ¿Cuál sería realmente el valor ahí? Miremoslo desde el subtotal. Yo en el subtotal se supone que es antes de descuentos, antes de IVAs, antes de impuestos. Entonces lo normal es que haga mi operación acá del valor unitario. Venga, yo voy a quitar decimales para que no se me vayan a enredar. Recuerden que normalmente Excel por defecto, pues no por defecto Excel. Recuerden que cuando me colocan decimales, aquí haciendo un paréntesis, creo que yo se los había dicho, eso viene configurado desde la región, desde configuración regional y de idioma, como yo lo haya programado desde el panel de control. Entonces, mire que por esa razón, generalmente Excel me carga los dos decimales. Es porque yo lo tengo configurado de esa manera. Listo, punto. Entonces, como en este caso no vamos a utilizar decimales, ya los quité. Acuerden que eso lo hago con la herramienta de disminuir decimales. Y listo, solucioné el pero. Entonces, mi subtotal sería este. 15.000, eso es lo que yo voy a pagar antes de IVA. ¿Por qué? Por las 75 unidades de borradores. Esto es lo que voy a pagar. Me compré 75 unidades de borradores a 200 pesos, tengo que pagar 15.000 pesos. El problema viene ahí, es el incremento que me van a hacer. A esos 15.000 pesos me le van a incrementar el IVA. ¿Y de cuánto es el IVA? Del 19%. Entonces yo pasaría aquí al valor neto y yo podría decirle de la siguiente forma: coja este subtotal y multiplíquemelo por este IVA de acá. Entonces terminaría pagando 2.850. ¿Eso sí será correcto o incorrecto? ¿Cómo la ven? Yo creo que alguno de ustedes pues trabaja con datos de esto. ¿Ustedes qué creen? Acá de una yo sé que hay algo ilógico. Como en el subtotal que es antes lo que habíamos hablado de impuestos y todo, el valor aquí que se supone que es el total que voy a terminar pagando va a ser inferior al subtotal, ¿no? Pues aquí ya sé que de entrada hay algo mal. Pero ¿por qué me está dando 2.850? Profe, ese es solo el IVA de todos los borradores. Muy bien. 2.850 sería el total del IVA de lo que voy a pagar de estas unidades frente a estas cantidades, correcto. ¿Qué me quedaría pendiente hacer acá? ¿Qué me quedaría pendiente hacer ahí? Sumar los valores. Sumar los valores. Esa sería una. Entonces usted se complicaría haciendo lo siguiente. Entonces usted diría, bueno, ahora entonces súmemele este valor de las 75 unidades. Y ese sí sería mi neto. Eso sí es diferente. Son los 15.000 más los 2.850 pesitos que iba a pagar de IVA por el subtotal de esas unidades versus esas cantidades. Eso sería, pero mire lo que me tocó hacer, ¿cierto? Muy bien, muchas gracias por la aclaración. Claro, yo les estaba multiplicando de una. Muy bien. Y la idea es que hagamos aquí esto. Entonces, miren, acá tenemos una referencia absoluta mixta. Ahí tenemos una referencia absoluta mixta. ¿Por qué mixta? Porque tenemos dos valores que estamos utilizando, H5, aunque es el mismo, que hacen referencia a la misma fila donde estoy trabajando. Pero además de eso, tengo un valor de celda, que en este caso es el IVA, que se encuentra en una posición diferente a la cual yo tengo que aplicarle nuevamente la referencia absoluta mixta de fila. ¿Para qué? Para poder obtener los netos a pagar. Aquí ya vamos a darnos cuenta que no nos va a dar esto. ¿Por qué? Porque nos faltan los subtotales, que simplemente sería de arrastrar estos valores. Ahí ya tenemos
el subtotal, sino que esto está mal acomodado. Acá debería haber sido primero subtotal y luego neto para no enredarnos. El subtotal y el neto a pagar. Ahora, si nos vamos a la parte de descuento, se supone que el descuento se lo van a aplicar al subtotal, antes de IVAs, antes de impuestos, antes de todos los aranceles que haya, ¿cierto? Porque no le puedo aplicar un descuento a un impuesto. Eso no lo puedo hacer. Entonces, ¿qué haría ahí? Simplemente le digo, vea, coja este subtotal y multiplíquemelo, pues yo tengo el valor referencial. ¿Y quién necesita referencia absoluta de fila? Que 4, entonces presiono F4 hasta aplicársela. Vuelvo y repito, si usted me coloca una referencia general, no hay problema, no hay lío. Créanme lo que no hay. ¿Cuál es el pero? Eso es lo que quería mostrarles. Venga, yo lo cargo acá de una vez. Eso es lo que quiero mostrarles. Miren aquí. Mírenlo acá. Miren la referencia que estoy utilizando ahí. En F9 estoy utilizando una referencia absoluta mixta de columna. Y en el dato que tengo al lado, que tengo combinado, que tengo concatenado, miren que es una referencia absoluta general. Entonces miren que nosotros vamos a tener funciones donde tenemos que optimizar y tenemos que hacerlo así, pero no lo hice porque quisiera hacerlo, lo hice porque el ejercicio lo exigía. ¿Por qué? Porque como era una función que iba a combinar, que iba a arrastrar tanto en sentido horizontal como en sentido vertical, tenía que hacer unos ajustes de celda, tenía que fijar, tenía que amarrar unas celdas específicas. En el caso de F9, que es esta de acá, como esto lo iba a arrastrar hacia abajo, yo no podía permitir que se me fuera a cambiar el valor posicional, perdón, F9 está, F9, ¿quién es este? Acá, perdón, en el número. Entonces, F9 es este numerito de acá. Entonces, ¿qué hice? Le apliqué una referencia absoluta de columna, porque como esta función, yo creo que aquí la alcanzan a ver más, se van a dar cuenta que la corrí, miren, la voy a correr, que nos vayamos a donde la corro, para que se den cuenta por qué la importancia de una referencia absoluta de ese tipo. Ay, hombre. Yo la busco acá. Se me perdió. Bueno, aquí. Bueno, entonces acá ven. Entonces miren aquí. Aquí lo que hice fue que invertí el F9, pero era porque estaba explicando algo. Pero lo que yo quiero que detallemos es esto. Entonces tengo F9, véanlo acá. Le coloqué una referencia absoluta mixta de columna. Amarré la columna. ¿Por qué amarré la columna? Porque esta función yo la iba a arrastrar en sentido horizontal. Y recuerden que si yo arrastro en sentido horizontal, lo que me va a cambiar es el valor posicional de la columna. Y no se me podía mover de acá. Ahora, G5, este de acá. ¿Por qué le coloqué referencia absoluta general? Porque cuando arrastrara esta fila hacia abajo, no podría y no me servía que la fila se me fuera a aumentar, o sea, que pasara a 6, luego a 7, luego a 8, ni de vainas. Y mucho menos si la iba a arrastrar a la derecha, que se me cambiara entre columnas, porque el valor que me estaba buscando era este dato de esta lista. Acá tenemos una referencia absoluta combinada, miren. Mixtas, solo que se conocen como referencias absolutas mixtas. Hay de todo. Y la matriz sí tenía en general una referencia absoluta. Entonces, mire que vamos a tener casos donde nos va a suceder esto. Ahora, ¿cuál es el problema?
El problema es que como ustedes se acostumbran a utilizar las referencias absolutas, o sea, ambas, entonces cuando arrastran a la derecha y cuando arrastran hacia abajo, lo que hacen es que ingresan a la función y cambian esto. Entonces borran el dato y vuelven y colocan el que es. Y eso no tiene lógica, eso no es práctico. ¿Por qué no es práctico? Primero porque me va a dar, o sea, estoy generando un alto grado de equivocación en el tiempo. No, es que yo ya la tengo clara porque pues para mí eso se volvió muy práctico, yo lo hago todos los días, profe, entonces a mí nunca se me olvida unir, a mí nunca se me olvida hacer eso. Sí, usted, pero es que ese ejercicio puede pasar a manos de otro y esa persona de pronto no la tiene clara y se va a enredar o va a arrojar resultados que no tienen nada que ver el uno con el otro. Acá tenemos ese caso, miren. Entonces, ayer, esto fue anoche, miren, 22 de febrero, esto fue anoche. Anoche cuando estábamos resolviendo este ejercicio, acá estaban pegados. Pegadísimos en esto que desde básico se empieza a explicar, que en intervenido también se aborda. Acá lo estamos abordando. Esto es fundamental. Esto es fundamental. Nosotros estamos acostumbrados a aplicar esta referencia. Claro que es válida, claro que está bien, no hay problema. En el ejercicio que yo estoy haciendo acá, que nos detenimos y perdimos tiempo pues ahí en eso del IVA, acá lo tenemos claro. Mírenlo. Estoy cogiendo este valor y le estoy multiplicando este valor de celda. Entonces yo cuando aplico esto y ya, y me va a dar, miren, lo voy a arrastrar y me va a dar los mismos valores. Ya, me dieron los mismos. No pasó absolutamente nada, porque es que realmente en este ejercicio, si lo dejo así, no va a pasar nada. Y si le coloco la referencia absoluta que debe ser, pues tampoco me van a dar los mismos resultados. Pero yo no puedo seguir pensando de esa manera. Yo tengo que pensar en la referencia absoluta que realmente me está pidiendo el ejercicio, que en este caso es una referencia absoluta de fila. Eumiri, ¿por qué de fila? Porque recuerden que como yo esta fórmula la voy a arrastrar hacia abajo, necesito que me conserve el valor posicional de la fila 4. La columna en vertical nunca va a cambiar, nunca, nunca. Me va a cambiar si yo la arrastro acá a la derecha, miren. Si yo la arrastrara, mire lo que pasó. Automáticamente pasó de D a E. Y si vuelvo y la arrastro, me pasó de D a F, porque ya hubo dos saltos. Y mire donde ya venía C. Ya no es C, sino D, ahora E. ¿Sí ven? Entonces, cuando yo estoy trabajando, que normalmente nosotros trabajamos es en vertical, pues claro, a mí nunca me duele y yo siempre me acostumbré, y a nosotros desde que nos enseñaron Excel y desde que los compañeros nos han venido diciendo, no, amarre, vea, presione F4 del teclado o escríbalo manualmente, coloque el signo pesos, coloque el nombre de la columna que necesita, entonces uno lo hace así. Luego coloque otra vez el signo pesos y coloque el número de la fila donde está ese dato. Ah, ya. Entonces, claro, mire que eso se volvió muy mecánico, eso se volvió un proceso normal en nuestra existencia, pero realmente ese no es el caso. Nosotros necesitamos acostumbrarnos a aplicar la referencia absoluta que requiera el ejercicio. Venga, miremos, este descuento, entonces estaríamos hablando exactamente de lo mismo. Este ejercicio no necesita una referencia absoluta general. Necesitamos una referencia absoluta de fila, porque como yo voy a obtener unos valores de aquí para abajo, pues yo sé que la columna no se me va a afectar. El que se me está afectando, si le hubiera quitado la referencia absoluta, es el valor de la fila. Mírenlo, ya lo tenemos, ya empezó a modificar. Mire dónde viene, en 5. Este ya vendrán 6, este ya vendrán 7, este ya vendrán 8. No, necesito mantener este color verde, la fila 4. Ah, entonces yo necesito una referencia absoluta mixta de fila. ¿Para qué? Para poder fijar ese valor de fila, de fila. Eso es una referencia absoluta.
Ahora, miremos este ejercicio de acá. Mire, tengo el porcentaje de utilidad. Me están pidiendo que saque el porcentaje de utilidad por mes sobre las ventas en estos meses en cada uno de esos productos. Ah, bueno, entonces yo qué necesito para este, necesito igual, coja este valor y multiplíquemelo por este de acá. Mire que son referencias a celdas independientes. ¿Qué necesito para F5? ¿Ustedes qué creen que necesitaría? ¿Qué tipo de referencia? Porque es que aquí con esta fórmula que vamos a hacer, tenemos que resolver todo este ejercicio. Yo no los quiero ver a ustedes nunca que hagan el de aquí, un ejemplo, vengan y hacen este, luego se vienen para la celda enseguida, hacen el otro, no, ¿qué tal? Esto es lo que yo les digo que no es práctico, eso no es operativo, eso no es funcional. Además, aquí está breve porque son 3 productos, pero digamos que usted tiene la empresa donde trabajan 127 productos. Entonces, usted no me puede decir que necesita mediodía para poder hacer las formulitas de los 127 productos. No, usted tiene que hacer una función o una fórmula, porque en este caso una fórmula tan práctica, tan operativa, tan funcional, que con ella mismo voy a arrastrar hacia abajo y voy a arrastrar hacia la derecha y voy a solucionar ese ejercicio, porque eso es lo que me están pidiendo. Entonces, ¿qué referencias debo utilizar? En el caso de F5, ¿cuál creen ustedes que es la referencia que debo utilizar? ¿La referencia absoluta qué? ¿Quién me colabora ahí? ¿Cuál es la que debemos utilizar ahí? Voy a volver a acomodar así, aunque pues el orden ahí de los factores no altera mi resultado. ¿Qué referencia absoluta necesitaría F5? De columna, no, profe. De columna. Vamos a ver. ¿Y qué referencia absoluta necesitaríamos para C2? Recuerden que yo voy a hacer tan funcional esta formulita que cuando le dé enter, pues obviamente me da primero este resultado. Pero cuando la arrastre hacia abajo y hacia la derecha, todo el ejercicio me quedó resuelto. No tengo por qué ir a ninguna celda a hacer ningún cambio. Olvídense de eso. De hoy en adelante ustedes se tienen que olvidar de eso. Eso no es práctico, eso no es operativo, no es funcional, ya lo saben. ¿Qué tipo de referencia tendríamos que utilizar para el caso de C2? Sin miedo, y si nos equivocamos estamos aprendiendo. Es que yo necesito que eso quede claro. Por favor, eso sí necesito que les quede muy claro. Además, cuando lleguemos a funciones de búsqueda, referencia, funciones lógicas, hay unos ejercicios que requieren ese tipo de funciones. Y bueno, y les digo, hágalo manual, si usted quiere va por cada columna y lo hace, pero real, créanme que eso no es eficiente. ¿Qué creen ustedes que necesitaría ahí? Sin miedo, bien puedan. Y si están enredados, lo desenredamos, hacemos lo que sea, pero eso debe quedar claro. Profe, ahí en el valor sí creo que no es necesario la referencia, porque usted necesita que se desplace tanto para la derecha como para abajo. ¿En dónde, perdón? ¿En F5 o en C2? En F5. En F5 usted dice que no se necesita referencias porque usted Eso, necesita que se muevan columnas y se muevan filas. Y el C2 exacto. necesitaría. Le pondría una absoluta general ¿Por qué? para que no se desplace ni como fila ni como columna. Correcto. Vamos a mirar si es cierto. Vamos a arrastrar hacia abajo. Vamos a arrastrar hacia la derecha. Vamos a analizar este de acá.
Si esto, cualquiera de estos que analice, está operativo, eso quiere decir que construimos una fórmula 100% funcional. Miremos a ver si es cierto. G6 en este caso sería los 38 millones que vendieron del producto 2 en febrero. Y C2 sería el porcentaje de utilidad. Correcto. Esa era la formulita aplicada ya. Ahora, aquí ya no me sirve. Miren lo diferente de esta de acá, donde apliqué esa referencia absoluta mixta de fila, a esta donde sí coloqué la referencia que requería. Ahora miren el comportamiento si yo lo hubiera hecho igual que en el ejercicio anterior. De aquí para abajo, genial. Pero miren lo que hubiera pasado de aquí a la derecha. Ya no me dio. ¿Por qué? Porque utilicé la referencia absoluta de fila, mixta de fila. ¿Eso qué quiere decir? Que dejé libre la columna. En sentido vertical no va a pasar nada, porque la columna se va a comportar tal cual como ella se comporta. No va a pasar nada. No va a pasar nada, mírenla ahí. El problema es el comportamiento que va a tener si lo hago hacia la derecha, porque automáticamente dejó de ser C a volverse D, mire, y se movió. Y acá en esta dejó de ser C para ir en E. Y si la siguiera arrastrando hacia la derecha, sería F, sería G, sería H. Entonces fue por esa razón que en este caso sí aplicaba la referencia absoluta normal. Bloqueo o fijación tanto para el valor de la columna como para el valor de la fila. Ahí lo tenemos. Muy bien, muchas gracias, compañero. Eso es las referencias absolutas y referencias relativas y referencias absolutas mixtas de columna o de fila. Y para eso se aplica. Miren, un elemento tan sencillo. Ahora que lo vamos a ver más adelante, hay personas que a veces no se complican y dicen, no, hermano, vea, a mí esta vaina de las referencias, déjeme decirle, porque eso sucede, no se preocupe, déjeme decirle que eso de cuentico de las referencias a mí no me ha gustado ni forro. Yo me enredo porque a veces yo coloco la referencia que no es, entonces utilizamos el administrador de nombres y listo, y solucionamos el pero. Entonces cuando lleguemos al administrador de nombres, ahí es donde se van a dar cuenta porque muchas personas prefieren utilizar esa herramienta, que también es muy operativa y muy funcional. Ahí tenemos entonces el cuento de las referencias. ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta? Por favor, bien puedan. Si no quedó claro lo de las referencias, me busco otro ejercicio, porfa. Bien, listo. Entonces continuemos acá. Vamos a mirar una herramienta que yo sé que ustedes ya manejan, que es la herramienta formato condicional. Formato condicional, digamos que se integra a partir de la versión 2007. Ya una versión 2007 de Office es una versión bastante viejita. Ustedes pueden hacer su curso ahí y todo, y vuelvo, se lo repito, no habría ningún inconveniente, no habría ningún problema. ¿Cuál es la situación? Pues que ahí ya hay unas herramientas que no son tan operativas, tan funcionales, o es que ni siquiera están. Entonces ustedes perderían, digamos, la posibilidad de poder aplicar, de poder desarrollar con estas herramientas y generar una mayor eficiencia a la hora de aplicarlas. De pronto en el 2007 la podrán hacer, no estoy hablando específicamente de formato condicional porque es la misma herramienta, estoy hablando en general. Pero ya saben, desde el 2007, miren que se empleó formato condicional. Entonces el formato condicional, ahí aparece en qué se puede utilizar, es una herramienta muy óptima.
porque nos va a permitir aplicar ciertas reglas a unos datos que yo tengo y que esos datos se comporten según esa regla que yo especifico, según ese criterio que yo especifico. Vamos a trabajar con el archivo formato condicional. Entonces voy a ir a la plataforma. Cerré aquí la plataforma. Abrámosla. Y vamos a descargar el archivo formato condicional. Formato condicional. Ahí lo tenemos. Este formato condicional tiene 5 ejercicios. Voy a empezar en la hoja 1 con lo más básico de lo que yo creo que ustedes ya habían visto en Excel básico. Entonces, mira lo que me está diciendo el ejercicio número 1. Un formato especial para todos los valores entre 20 y 30. A veces suele suceder que ustedes tienen esas matrices donde hay muchísima información, muchísima. Entonces, uno a veces ve que ustedes son muy pendientes, sí, o sea, utilizan constantemente como valores en colores. Empiezan a colocarle a esos valores como colores. Entonces, cuando uno les hace la pregunta de que por qué eso tiene colores, no, Eumir, ¿cómo le parece que es que para tal tipo de población yo utilizo este color? Para este tipo de población yo coloco este otro. Entonces, esto lo que nos permite son y una identificación más rápida de los datos que tenemos puntualmente en nuestra matriz. Eso es algo que se utiliza muy a menudo. Ahora, cuando ustedes hacen este proceso manual, pues eso implica un desgaste y una toma de tiempos mucho mayor que cuando automatizamos esos procesos. ¿Cómo así? Cuando usted tiene muchos datos y usted tiene que ir a buscar uno por uno para venir a decir que este es el amarillo y que este es el azulito aquel, mire que esto ya me tomó un tiempo. Y más si son muchos datos que usted tiene que estar. Y más cuando esos datos son cambiantes. ¿Eso qué quiere decir? Que hoy es amarillo y de pronto mañana es azul. O en el tiempo, ninguno de los anteriores. Peor todavía. Porque eso implica que usted tiene que estar haciéndole un recorrido a esos datos, cambiando esos valores y generando que en algún momento se le pueda pasar uno por ahí. Entonces, para eso existe la herramienta de formato condicional que la encontramos en la cinta inicio en el grupo de herramientas estilos. ¿Para qué formato condicional? Para colocar unas reglas, unas condiciones a un grupo de datos que cumplen ciertas características específicas. Esas características que yo defino. Cuando yo defino esa regla, cuando yo defino ese criterio, cuando yo le especifico qué es lo que quiero, estoy obligando a que esos datos se van a comportar con esa regla que yo especifiqué, con ese formato que yo le estoy solicitando que lo coloque. Entonces, miren lo que me están pidiendo aquí. Un formato especial para todos los valores entre 20 y 30. Miren que acá hay muy poquitos datos. Entonces, si nosotros hiciéramos manual esto, yo seleccionaría a 27, a 24, a 20, a 28 y a 21. Y digamos que le voy a colocar el azulito aquel. El azulito aquel. ¿Por qué? Porque pues ese es mi identificador de que esos son mis datos de 20 y 30. Pero puede pasar el primer escenario del que ya hablamos, que este 27 deje de ser 27 y se convierta en 17. ¿Qué pasó ahí? Que el dato visualmente se está comportando como si fuera un dato entre 20 y 30 y mire que ya no es. ¿Pero por qué sucedió eso? Porque usted le especificó de forma manual a esa celda B4 que era de color azul. Ahora, ¿qué tiene que usted hacer manualmente? Y devolverlo a quitar. Eso quitó tiempo. Ahora peor, si esto sigue creciendo.
Entonces usted otra vez se tiene que acercar a los datos y volverles a hacer lo mismo. Entonces miren que ustedes ya ahí están pensando, uy, no, eso es un proceso muy cansón, un proceso muy mamón. Es verdad, quita mucho tiempo, claro. Ahí es donde viene la funcionalidad, el formato condicional. Entonces, ¿qué hago? Ojo, es de las equivocaciones más cotidianas, de las que más se presentan. Aprenden dónde está la herramienta, aprenden las condiciones y aprenden las reglas y aprenden la ruta, pero se les olvida seleccionar. Siempre debemos seleccionar los datos a los que voy a aplicarles el formato condicional. Ahí lo seleccioné. Voy a la herramienta. Entonces ahorita sí, cinta inicio, formato condicional. Vamos a iniciar con todas las reglas para resaltar celdas. Entonces mire las opciones que me dio. Es mayor que, es menor que, entre, es igual, texto que contiene, una fecha, valores duplicados, que es muy útil, que ahorita la vemos, y más reglas. En este caso, recuerden que le vamos a aplicar un formato especial. Cuando hablamos de un formato especial, es el fondo azul, o la letra roja y el fondo amarillo para los que son hinchas de Pereira, o el formato blanco y azul para los que somos hinchas de Millonarios, o el rojo y el blanco para los de Santa Fe, o el verde y el blanco para los de Nacional. Yo qué sé, el formato que queramos colocar. Entonces, selecciono y paso siguiente es que me voy para la herramienta, para la cinta inicio, grupo de herramientas de estilo, formato condicional, y donde les decía que nos íbamos a ubicar. ¿Cuál de esas reglas que aparecen ahí consideran la apropiada para el ejercicio? ¿Cuál creen ustedes? Escriban, me dicen. Correcto, Joana, muy bien, muchas gracias. Entre. Entonces me voy formato condicional, reglas para resaltar celdas, entre. Automáticamente, Joana, ¿ya ha utilizado esta herramienta, sí o no? No, señor. No la ha utilizado, perfecto. Entonces, automáticamente mire el cuadrito que me salió. Él por defecto me carga unos valores, pero como esos no son los que necesito, es entre 20 y 30, entonces yo voy a llegar acá y le voy a decir 20 y 30. Y vemos que automáticamente me empezó a colocar los colorcitos a esos datos que cumplen con ese criterio, con esa regla. Ahora, yo voy a definir qué característica quiero aplicarle. Si el relleno rojo, si el relleno amarillo, si el relleno verde, etcétera, etcétera. En este caso, vamos a hacerlo personalizado. Entonces se me abre la ventana de formato de celdas. Entonces yo le digo, vea, yo quiero un relleno morado con una fuente negrita en color blanco. Aceptar, aceptar, y de una hizo eso. Hasta ahí nada novedoso, porque pues uno dice, bueno, ¿y qué? Vamos a volver a hacer el ejemplo del dato que anteriormente era 27, está cumpliendo el rango entre 20 y 30, por eso está de ese color, y ahora se convierte en 17. Le doy Enter y automáticamente perdió el formato. ¿Por qué perdió el formato? Porque ya no está dentro de la regla que yo establecí. Y a usted le dijeron, oiga, ¿cómo le parece que este dato no es 31? Es 21. Y 21 está entre la regla. Miremos a ver qué va a suceder con ese dato. Automáticamente le aplica la regla porque cumple con la condición. Usted acaba de automatizar un proceso que para usted era muy manual cuando ahorita lo automatizó. Eso es formato condicional. Este sería el primer ejemplo. Dudas, preguntas, inquietudes. Joana, ¿cómo la vio? Creo que tú trabajas con tu esposo, ¿cierto? Ahí. No, profe, en este momentico no, pero no lo estoy haciendo aquí, pero tengo una duda y es Sí. que me aparece en el formato, la celda, normal se la cambié, pero no me aparece la parte de ponerle el color Al a la fondo. parte del, sí señor. El relleno ya lo vamos a revisar, claro que sí. Muy bien. Listo.
Digamos que usted dijo, bueno, mira que la regla ya está funcionando, pero el color no me gustó. Ah, bueno, entonces usted vuelve. Ojo, tienen que volver a seleccionar. Volvemos a inicio. Volvemos a formato condicional. Y mucho cuidado, ya no nos podemos venir para acá. Porque si yo vuelvo y hago esto, es como si le estuviera adicionando una nueva regla. Una nueva regla. Ojo, yo después de que ya tengo una regla aplicada y voy a hacerle una modificación, selecciono, inicio, formato condicional y busco la herramienta administrar reglas. ¿Por qué administrar reglas? Porque voy a hacerle una modificación a una que ya utilicé, que ya coloqué. Entonces me voy para allá. Miren que automáticamente sale el cuadrito de administrador de reglas y me muestra la regla que tengo en este momento aplicada. La selecciono y le digo editar. Entonces verifico si los valores están bien, 20 y 30. Si los tuviera que cambiar, pues borro y los cambio. Y ahora lo que quiero cambiar es el color. Entonces me voy para formato, Joana, y recuerden que se abre formato de celdas. Él tiene la pestaña número, la pestaña fuente, que es donde coloco los colores a la letra. Borde, si quiero colocarle borde a cada uno de esas celdas. Y relleno. Y acá es donde escondo. Entonces yo digo, yo lo quiero naranja, seleccioné el relleno naranja, quiero un borde de color azul oscuro punteado y quiero una fuente negra en negrita cursiva. Voy a darle a aceptar, mire cómo va a quedar, aceptar, no, voy a colocarle el borde rojo o verde, para que de pronto sea contorno, ahí ya se lo coloqué. Ojo que se me había olvidado presionar contorno. Aceptar, 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 y ahí le apliqué la nueva regla. No sé si ya te dio, Joana. Sí, profe, gracias. Perfecto. Ahora vuelve y juega. Ah, este dato es 26. Ah, este dato no es 20, es 50. Bueno, Mir, ¿y qué pasa si vienen nuevos datos? Muy buena pregunta, miremos. 15, pues no le debe aplicar. 25 sí, 40 no, 30 sí. Recuerden que como yo seleccioné inicialmente este rango, y si voy otra vez a administrar reglas, miren, ahí me está especificando el rango de B3 a B12, está correcto. Pues yo acá lo puedo ampliar, se aplica A. Entonces yo puedo borrar y decirle que me amplíe el rango. Ya amplié el rango. Aceptar y ahí ya quedó listo. Ya el rango viene hasta acá. Hasta 15 lo dejé, creo que bueno, había seleccionado hasta acá. Volvámoslo a mirar. Formato condicional, administrar reglas. No me selecciona nada. ¿Por qué? Porque no le había seleccionado este rango. Muy bien. Entonces vuelvo y selecciono. Administrar reglas. Basta B15 y mentiras que era hasta B16 que no lo había visto. Ahí ya quedó la regla aplicada. Hasta ahí. Eumir, venga, y si esto es un dato que crece constantemente, para yo no estar haciendo lo que usted me dijo, de estar administrando la regla, ¿qué puedo hacer? Ah, pues extiéndale la regla, dígale que no hasta la fila 16, un ejemplo, sino hasta la 1000. Entonces, ¿qué va a suceder? Que todo lo que usted empiece de aquí hasta la fila 1000, automáticamente le va a colocar. Esto es un formato condicional. ¿Cómo les fue? ¿Qué tal? ¿Cómo la vieron? Vamos a mirar el siguiente. ¿Quién pueda? Ahorra mucho tiempo. Obviamente, correcto. Es que usted ya está automatizando un proceso, usted ya no tiene que ir a mirar allá si
si es el moradito y se lo colocó, no, porque si usted selecciona el rango que es y usted coloca las reglas como la requiere, usted ya se despreocupa de él, porque usted sabe que cada vez que un dato cumpla con esa regla, pues automáticamente el formato condicional se le va a aplicar. Y si en algún momento cambia, pues se le va a quitar. Entonces usted no tiene lío por eso. ¿Sí o no? Miremos el siguiente ejercicio. Resaltar los valores por debajo del promedio. Me está diciendo que de todos estos datos me coloque una regla, un formato, en este caso hablamos, aquellos valores que estén por debajo del promedio. Pues si me dicen por debajo del promedio, pues lo primero que yo tengo que conocer es el promedio. Y si yo me voy a la barra de estado, miren el promedio, 22,2. ¿Eso qué quiere decir? Que entonces, primero selecciono formato condicional, reglas para resaltar celdas y decirle que es menor que 22,2. Es menor que 22,2. Y que automáticamente me coloque lo que hay acá. O que me personalice. Colóqueme un relleno amarillo con una letra roja. Aceptar, aceptar. Ahí los tenemos. ¿Cuál sería el pero en este ejercicio? A pesar de que usted automatizó. Un ejemplo. Digamos que a usted le digan, venga, este no es 24, este es 85. Y este no es 10, es 100. Entonces usted de una está pensando que estos dos datos tuvieron que haber alterado ese promedio. El promedio era 22,2. Miremos en la actualidad qué pasó. Ya el promedio es de 37,3. Entonces uno tendría que hacer lo siguiente. Volver y seleccionar. Formato condicional. No puedo venir acá porque recuerden que sería un formato nuevo, sino que vengo al administrador de la regla. Y lo que hago es que le digo, venga, mira que lo que yo le había dicho que era 22,2, ya es 37,3. Mírenlo ahí. Edíteme esa regla y en vez de 22,2, 37,3. Aceptar, aceptar. Y mire que ya se pintaron otros. Y vuelve y juega y vuelve y cambia otro dato. Entonces a usted le tocaría, a pesar de que automatizó, estar cambiando y cambie y cambie. No se vuelve lógico también. Entonces la misma herramienta, voy a quitar este formato. Entonces puedo ir a administrar reglas y eliminarla, o puedo hacerlo desde borrar reglas. Yo le puedo decir, bórreme todas las reglas de la hoja o las celdas seleccionadas, bórreme esa regla, ahí me lo quitó. Entonces, para no estar haciendo, a pesar, vuelvo y repito, que automatice un proceso, para no estar cambiando allá el promedio porque los datos me cambian, entonces yo voy a utilizar la segunda opción que se llama reglas valores superiores e inferiores. Y como ustedes se pueden dar cuenta, ahí aparece la que necesito, que se llama por debajo del promedio. Ya ahí ella sabe que tiene que estar calculando automáticamente el promedio y sobre ese valor, por debajo los datos que estén de él, pues me le va a colocar el formato de forma automática. Entonces voy a volver estos datos. 10, no recuerdo cuál era este, 28. Voy a volver a seleccionar 22,6. Perfecto, vamos a mirar. Formato condicional. Reglas para valores superiores e inferiores. Por debajo del promedio, porque me dijeron que los que estuvieran por debajo de allá. Mire que él ya no me pide el dato, porque él ya lo conoce. Colóquemele un relleno verde con texto verde oscuro, ya me lo colocó. Listo. Él se lo colocó ¿a quiénes? A los que están por debajo de 22,6. Volvió y juega. Cambia este dato. 100. Mire que ahí mismo cambió. Y 1000. Cambió. ¿Por qué cambió? Porque es que el promedio cambió. El promedio ya está por debajo de 128,8. Ya automaticé eso. Ya no me toca venir acá, ir a administrar reglas y cambiar el valor porque él ya no me lo va a permitir. Él ya sabe
que cada vez que el promedio cambie, él lo va a actualizar automáticamente. Ahí lo tenemos. Otra herramienta de formato condicional. Miremos el tercer ejemplo. Si tienen preguntas, me preguntan. Con mucho gusto pueden interrumpir, no hay problema. Formato predeterminado para los valores mayores a 50. Fácil. Selecciono. Formato condicional. Reglas para resaltar celdas. Mírenlo acá. Es mayor que. Ahí no me dijeron mayores o iguales. Mayores a 50. Es mayor que. Coloco el valor y selecciono el formato. Si no me gusta ninguno de ahí, formato personalizado y le coloco el color que yo quiera. Ahí lo tenemos. A todos los datos que estén por encima de 50, por encima, si le hubiera colocado mayor o igual, me hubiera tenido que colocar ese en el formato. Este no es 68, es 18. Este es 130. De una el formato lo está aplicando. Hasta ahí, ¿qué preguntas hay? Bien puedan. Ninguna, bueno. Ya vamos a terminar. Pasemos al ejercicio 4. Entonces, como aquí no me plantean nada, me voy a devolver a la guía y la guía sí me plantea en el ejercicio 4 algo. Y mire lo que dice. Un formato de barras de datos para las columnas de compra enero, febrero y marzo. Esto es muy chévere. Esto a veces lo identifican es que como minigráfico y minigráfico no es. Minigráfico lo vamos a ver en la guía 3. Colóquele un formato condicional barra de datos a los meses de enero, febrero y marzo. Entonces voy a seleccionar todas las compras de enero. Recuerden que hay que seleccionar formato condicional y busco barras de datos. Entonces coloco cualquiera de esos. Voy a colocar este. Y mire lo que pasó. Automáticamente me grafica como internamente. Me colocan las barritas donde me coloca barras llenas y barras de acuerdo a. ¿Qué es lo que pasó? Él lo que hace es que en la selección busca el dato más grande. En este caso el dato más grande es 9.783 euros. Es por esa razón que lo pintó todo. Él es el 100%. Y los demás los pintó de acuerdo sobre ese valor. Porque este de 2030 quedó tan bajito. Porque es que imagínense. El dato más grande es 9.783. ¿Qué porcentaje representa 2030? Ahí lo tenemos. Ahora, si el dato mayor cambiara, coloquemos que es este. En vez de 3.244, coloquemos 32.440. ¿Qué va a pasar? Que automáticamente todo se recalculó. Porque es que el dato ya más grande es 32.440. Y si colocara uno cercano, 16.220, mire cómo me va llenando las barras. Porque, ¿qué significa eso? Que está como por el 50, casi 50%, o ese 50%. Ahí está. Eso es barras de datos. Entonces yo podría, ¿eso se utiliza para qué? Para esos pronósticos. Venga, ¿usted cómo va en las ventas? ¿Ya cumplió? ¿No cumplió? Mire, este está muy bajito, pilas. Está muy pegado. Aumente esas ventas. Ahí está. Ese es barra de datos. Sigamos mirando el siguiente planteamiento. B. Formato condicional de fondo amarillo para el vendedor Miguel. Bueno. Entonces me vengo acá a vendedores, selecciono todo. Formato condicional,
reglas, y aparece una que se llama texto que contiene es igual a. Si yo le coloco texto que contiene, es válido. Lo que pasa es que texto que contiene hay que tener cuidado. ¿Por qué? Voy a pasarme aquí para hacer un paréntesis. Porque mire lo que aparece acá. Aprobado, desaprobado e insuficiente. Digamos que yo le voy a colocar un color verde a los aprobados. Entonces selecciono formato condicional, reglas para resaltar celdas, texto que contiene. Y le digo que a los aprobados me los coloque en color verde o en rojo ahí. Venga, yo lo cambio. Color verde. Fondo verde. Porque pues aprobaron verdecito. Y nos damos cuenta que automáticamente también se los colocó a los desaprobados. Cuando yo le dije colóqueselos a los aprobados. ¿Por qué sucedió eso? Porque como la regla que utilicé es texto que contiene, desaprobado contiene la palabra aprobado. Entonces él entendió que también se los tenía que colocar a ellos. Y no era así. Entonces la regla que coloqué de texto que contiene, en este caso no aplicaría, la voy a eliminar. En este caso, aplicaría la regla es igual a. Si es igual a desaprobado, colóquemelos en relleno verdecito. Ahora sí. Eran los aprobados, perdón. Bueno, eso no interesa. Aquí lo cambio a los aprobados. Si es que voy a administrar, editar regla y le quito acá des. Ahí los tenemos. Entonces, mucho cuidado con el texto que contiene. El texto que contiene me sirve, por ejemplo, para este caso. Miren que me está diciendo que coloque un fondo amarillo para el vendedor Miguel. ¿Cuántos vendedores hay? Javier y Pedro. Ninguno está contenido en ninguno. Miguel Javier. No. Miguel solito, Javier solito, Pedro solito. Entonces me puede servir. Es igual a o texto que contiene. Usted allá determina. Entonces me voy a ir acá. Voy a ir a la fija. Es igual a. Coloco el nombre del vendedor. Miguel. Mírenlo ahí. Y le voy a decir que me coloque un relleno amarillo, que fue lo que me pidieron. Y ahí lo tenemos. Y si alguno cambiara, venga, este no fue Miguel, este fue Pedro, pues se lo va a quitar. Ahora mira lo que dice el ejercicio. Fondo azul para el vendedor Javier. Entonces, ¿qué me toca? Volver a seleccionar. Pero ojo, aquí sí ya no voy a venir a administrar, porque esta está bien. Voy a colocar una nueva regla para Javier azul. Entonces ahí sí vengo a formato, reglas es igual a Javier, busco el fondo personalizado azul y ahí lo tengo ya para Javier. Son dos reglas diferentes, entonces se aplica una a una. Si yo viniera al administrador, ¿qué voy a encontrar? Las dos reglas que apliqué, pero es que las dos son diferentes. Una azul para Javier, una verde para Miguel, nada que ver. Ahí está bien. Y lo último que piden es que le aplique al otro vendedor el color verde para Pedro. Ah, bueno, entonces la misma vaina. Como ya tengo seleccionado formato condicional, voy a reglas, es igual a Pedro. Eumir, y si usted escribe eso en mayúscula o en minúscula, ¿qué pasa? Absolutamente nada. Mire que Pedro lo escribí todo en mayúscula y en la base de datos está en mayúscula inicial. No pasaría nada. Y vengo y busco y le digo que yo lo necesito. Es verde. Sí, verde para Pedro. Acepto, acepto y me quedaron mis formatos condicionales. Si yo voy al administrador de reglas, ¿cuántos voy a encontrar? 3, pero son 3 formatos condicionales, todos diferentes. Entonces eso no va a afectar mi ejercicio, pero automaticé que en el momento en que cambie algún vendedor, automáticamente me lo va. Ah, este no es Miguel, es Eumir.
pues nada va a pasar con Eumir porque Eumir no existe en la regla, va a quedar blanco. Ah, este no es Pedro, este es Javier. Va a cambiar de verde a azul porque a Javier se le asignó el color azul. ¿Qué preguntas, qué dudas? Bien puedan. ¿Cómo la ve Joana? ¿Qué tal? La profe, no, muy bien. Pero entonces tengo lo siguiente por preguntar. En el caso de la selección de enero, febrero y marzo, ¿se puede coger las tres, digamos así, como las tres filas y hacer el procedimiento o no? Muy buena pregunta. Ella lo está haciendo. Qué buena pregunta, gracias. Ella me está diciendo que para colocar, por ejemplo, la barra de datos, ¿cierto? Que si yo puedo de una vez seleccionar las 3 meses. Eso es cierto, lo que me estás preguntando. Sí, señor. Entonces póngale pues cuidado. Mira lo que sucedió acá. Traten de recordar fotográficamente lo que sucedió ahí. Yo voy a quitar las reglas. Estas las voy a quitar. Entonces va a quedar así. Ahora miren, y se las voy a aplicar a las 3 al mismo tiempo. Barras de datos y digamos que le voy a colocar amarillo. Mire lo que pasó. Se las aplicó. Pero como la selección fue general, él va a trabajar con el dato general de lo que seleccioné. Eso quiere decir que el dato fue 32.440. O sea que los valores que está colocando en marzo los está tomando sobre el valor de 32.440, que fue el más alto. Ahora digamos que lo voy a cambiar acá. Fue este, 77.720. Todo cambió porque ya el dato más grande está trabajado sobre marzo. Entonces ya usted define si eso es lo que usted quiere plantear o si lo tienes que hacer de forma individual. Porque si usted quiere evaluar enero, entonces tienes que seleccionar solamente enero. Pero si usted ya quiere hacer una comparativa entre los 3 meses, ahí sí puede seleccionar y hacer lo que yo hice. Si es claro o tienes alguna inquietud. No, muy claro. Muchas gracias, profe. Perfecto. Muy buena pregunta, claro que sí. ¿Alguien más? ¿Alguna duda, inquietud? Ya casi terminamos. Pasemos a ver qué más dice el ejercicio. C. Un formato de conjunto de iconos de color verde para las comisiones de ventas superiores o iguales a 1100. Ah, acá ya me están pidiendo más cosas. Miremos. Entonces, si las ventas, las comisiones son, sí, comisiones. Acá nos van a hablar de las comisiones. Si son mayores o iguales a 1100, entonces color verde. Color amarillo para las comisiones entre 800 y 1099. Las que son mayores o iguales a 800 y menores a 1100. O esto también lo podríamos leer como menores o iguales a 800 y menores o iguales a 1099. Cualquiera de esas dos maneras, ya los voy a colocar más grande para que lo puedan ver. Este va a quedar de color amarillo. Ahora, miremos el otro. Color rojo para las comisiones entre 600 y 799. Entonces, eso quiere decir que mayores a 600 y menores a 800. O mayores o iguales a 600 y menores o iguales a 799. Color rojo. Y obviamente las que estén por debajo de 600 o también menores o iguales a 599, color negro. Mire que me están dando
4 posibles condiciones distintas, diferentes. Mírenlas ahí. Mayores o iguales a 1100, verde. Entre 800 y 1099, porque realmente lo leeríamos así. Todo lo que sea inferior a 1100, no puede haber 1100, porque aquí mire que me está diciendo mayores o iguales a 1100. O sea que aquí serían las que estén por debajo de 1100, es decir, menores o iguales a 1099. Menores o iguales, perdón, aquí no es menores, sino mayores o iguales entre 800 y menores o iguales a 1099. Para la siguiente regla, pues no podría ser menores o iguales que 800, son o menores que 800, mi madre, o menores o iguales que 799, siempre y cuando sean mayores a 600. Todo lo que esté entre este rango, colóquemelo rojo. Y obviamente lo que esté por debajo de 600 o menores o iguales que 599, colóquemelo rojo. ¿Eso para quiénes? Para las comisiones de venta. Entonces voy a seleccionar toda esa celda, toda esa columna. ¿Qué hago? Yo podría hacer lo siguiente. Yo podría hacer que vaya al formato condicional, venga a las reglas para resaltar celdas y empiece a aplicar una a una. Me explico. Como necesito las que son mayores o iguales a 1000, entonces yo vendría formato condicional, mayor que, no lo hay, mayor o igual, entonces podría irme a esta opción, mírenla. Como no está mayor o igual, está mayor que, pues podría ir a más reglas y buscar mayor o igual que 1100. Y colocarle el formato verde, aquel que dice. Ahí está. Luego, como está seleccionado, vendría y aplicaría la de valor entre para la siguiente condición, que son las que están entre 800 y 1099. Entre las que estén entre 800 y 1099, por favor, colóquemelas. Ahí las coloqué. ¿De qué color? Rojo. No, no me gusta. Entonces, colóquemelas de color amarillo. Y esa sería la segunda regla. Estaría perfecto. Pero a su vez tengo que ir a... Señor. Siempre toca hacer una por una, o hay alguna manera que las pueda... Exacto. Para allá iba. Entonces, si son 4 reglas, tendría que hacer 4 procesos. Formato condicional me permite hacerlo. Voy a eliminarlas. Formato condicional permite hacerme ese proceso en un solo pasito con algo que se conoce como conjunto de iconos. Entonces me voy a parar ahí. Si ustedes observan conjunto de iconos, mire que hay unos dibujitos específicamente con unos colores. De una vez les respondo, no hay caritas, no hay otros colores, no hay otros dibujitos. Esta es la versión 2021, no sé si en la versión 2030, 2023, que no sé cuál vayan a sacar Microsoft, de pronto mejoren eso, pero siempre ha trabajado con estos identificadores, no hay más. Entonces, en este caso, mire que me estaban pidiendo verde, amarillo, rojo y negro. Por acá lo veo. Eumir, yo no quiero colocar colores. A mí me gustó como tendencias. Ah, coloqué ese. Lo que pasa es que usted debe saber la flecha que está como apuntando hacia la derecha, hacia superior, ya que va a representar para usted. Pues en este caso, la que va para arriba serían las mayores a 1000. Estas serían las entre 800 y tan. Usted ya define. Pero para yo evitarme dolores de cabeza, esta es la perfecta, entonces la aplico. Eso es lo que se conoce como conjunto de icono de 4 semáforos. Le doy un clic y automáticamente me doy cuenta que me colocó esas bolitas a mis datos. ¿Qué es lo que debo de verificar ahora? Y mire que ya no me tocó hacer 4 veces el proceso, lo hice solamente una vez. ¿Qué es lo que ya debo de verificar? Si los datos que están ahí corresponden a lo que yo necesito mostrar, o sea, a esto. Entonces voy a hacer la prueba. Voy a colocar un valor que sea igualito a 1100. ¿De qué color se debe colocar? Verde. Entonces yo vengo acá y coloco 1100. Y se colocó de color negro. De una, no se ponga
a inventar fue que lo apliqué mal, es que seguramente no me dio, yo ese día me estaba durmiendo y Dios mío explicó eso y qué pena, me puse a ver, yo me llamo. No, tranquilo, usted entre a la configuración. Entonces selecciono, ojo que ya me han mandado, mire, no me dio, seleccionó, claro, no había seleccionado. Formato condicional y vengo ¿a dónde? Al administrador de la regla para verificar cómo me colocó él los colores. Selecciono, edito la regla y verifico. De una ustedes ya se dieron cuenta que él me está colocando valores totalmente diferentes a como me los están pidiendo. Inicialmente como él los está manejando por valores porcentuales y yo no lo necesito por valor porcentual. Mire que acá fue muy puntual. Lo que sea mayor o igual a 1.100 euros, lo que esté entre 800 y 1.099. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que aquí debe cambiar a número. Y mire cómo me reinició todo. ¿Para qué? Porque yo ya soy el que voy a definir los parámetros de configuración. Y empieza verdecito cuando el valor es mayor o igual a 1.100. Mira lo que va a pasar acá automáticamente cuando me pase aquí. Póngale cuidado. Ya cargo 1.100. Amarillo cuando el valor sea menor a 1.100, o sea 1.099. Necesito el dato superior, yo ya lo tengo escrito acá, que sea mayores o iguales a 800. Ahí estaría el rango entre 800 y 1.099. Entonces, mayores a 800. Y es lo que va a pasar aquí cuando me pase el cuadrito de los rojos. Rojos, cuando sea menor a 800. Muy bien, miremos. Menores a 800 es 799. Me falta el dato superior. Mayores o iguales a 600. Mayores o iguales a 600. Y el negro, pues por obvias razones, yo ya no lo voy a configurar porque él ya sabe que los negros van a ser cuando sean inferiores a este dato de aquí, o sea 600. Es decir, 599 de ahí para abajo. Acabo de configurarlo de acuerdo a mi solicitud, de acuerdo a mi condición, de acuerdo a mi criterio. Mucho cuidado con los tipos, a veces colocan los datos, pero lo dejan porcentual, entonces usted le está diciendo cuando sea mayor o igual al 1.100%. Mucho cuidado con esto. 1.100. Aceptar, aceptar, y mire cómo cambió. 1.100 ya está a 5.000, va a quedar en verde. Pasemos a 800. Muy bien. Hasta 1.099. Muy bien. Mire que comportó bien. 799. Rojo. Correcto. Hasta 600. Correcto. De 599 para abajo en negro. Correcto. Ahí está. Y eso, mire lo que me ayudó. Me simplificó una tarea donde tenía que utilizar 4 pasos. Lo hice con un solo pasito y se ve bonito porque son como indicadores. Mire que son indicadores realmente, vea. ¿Cómo la vio, compañero? Usted que me hizo la pregunta ahí. No, profe, excelente, profe. Muy buena herramienta, ¿sí o no? Ese Claro, lo profe. ese lo utilizan mucho para indicadores. Cómo está el comportamiento de la venta de un producto, de la salida, en devoluciones. Obviamente en lo que más se utiliza es cómo está el rendimiento de mi vendedor, ¿sí? Mi cliente, cómo está, si me está comprando, ¿no? Entonces, como indicadores. Y es por esa razón que él da como toda esa especie de figuritas. Miren, se utiliza mucho en bolsa, ¿no? Estos indicadores uno los ve mucho en bolsa. Estos, la de las flechitas, tendencias. Uno ve mucho esto, por ejemplo, si usted va y busca ahorita Liga Betplay 2022, usted va a ver esto, ganó partido, empató, perdió, entonces uno ve estos indicadores, usted lo hubiera podido cambiar por alguno de estos, pero por ejemplo para ese ejercicio no me hubiera servido este, porque necesitaba el negro y ese no tiene, pero sí me hubiera podido servir este, no me coloca colores, pero mire que me coloca como antenitas, como la señal del Wi-Fi. Entonces muy bajo, ahí va, medio y bien. ¿Sí? El máximo que podría utilizar de 5, véalo acá. 5. ¿Sí?
Mire el de las estrellitas tan bacano. ¿Sí? Valoraciones. Ahí está. Y ya dentro de 8 días hacemos esta práctica. Ah, bueno, el ejercicio 5 para que lo terminemos, lo hacemos porque acá hay algo muy interesante para que, es un truco ahí con el formato condicional. Aquí también formato condicional se utiliza para valores duplicados. A mí me llaman a veces mucho ustedes, no ustedes específicamente, los aprendices que hacen cursos conmigo. Y a veces me dicen, no, venga, no hay una forma de que yo pueda revisar qué datos tengo repetidos en una base de datos. Entonces, si es nuevo y yo sé que no ha visto formato condicional, yo no le digo nada. Cuando yo sé que ya la ha visto, yo le digo, ¿no se acuerda de formato condicional? Sí, es que no me acuerdo porque estaba ese día enfermo. Bueno, no, tranquilo, no, yo sé que sí estaba enfermo. Para eso es formato condicional. Formato condicional tiene una herramienta para que me identifique los valores que fueron repetidos. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Digamos que quiero mirar de estas placas que están acá y estas que están acá, cuáles están repetidas. Para yo no sacarme los ojos o imprimir esto y con una regla y con resaltadores pintar, ¿yo qué hago? Selecciono formato condicional, reglas para resaltar celda, valores duplicados. Entonces él me dice, venga, ¿usted qué quiere buscar? ¿Los duplicados o los únicos? Los duplicados ya sabemos que es aquel dato que se repita 2 veces o más. Y el único, pues es el dato que no tiene ningún gemelito ni nada por el estilo. Nada cercano. Es que se parecen. Nada. Es único. Solamente está una sola vez. En este caso quiero ver los duplicados. Y yo la defino que quiero, ¿no? Colóquemelos en rojo para poderlos saber. Listo. Ahí me colocó los duplicados. Mírenlo ahí. Ah, es porque está al frente. Vamos a ver. Sí, pero estos dos no estaban al frente, están más abajo, pero ahí están. Y es que tienen que estar al frente, no. Coloquemos uno repetido acá mismo, por ejemplo este, SJS 362, coloquémoslo acá abajito. Cambiemos este por 362 también. De una me dice que es un dato repetido. Ahí está. Mire lo útil que se vuelve esa herramienta. ¿Sí? Mucho cuidado con los espacios. Mire lo que pasaría si al final de ese número le dejo espacio. Y se sacan un ojo. No, es que mire que sí está repetido. Fue que coloqué mal la regla. Fue que el formato condicional se me dañó en Excel. No. Lo que pasa es que este texto tiene al final un espacio. Y ese espacio al final es un carácter adicional. Y eso para Excel hace que estos dos datos, a pesar que nuestros ojos lo ven igualito, Excel lo interpreta diferente. Mucho cuidado con eso. Ese sería formato condicional. ¿Cómo lo vieron? ¿Qué tal? Buenísimo. Chévere, ¿no, Johanna? Sí, profe, muy bueno. Sí, es una herramienta muy útil. Créanme que les va a quitar mucho camello de estar pintando eso manual, de que dejen pintados y cuando ya cambió el dato, no, ustedes automatizan eso y de una. Si no es más, entonces les deseo un feliz noche, feliz descanso. Nos veríamos dentro de 8 días para que ya terminemos esa guía y empecemos con las herramientas y las funciones. Feliz noche para todos. Por favor, no se les olvide marcar asistencia y nos vemos la próxima semana. Correcto, esos son herramientas para ser productivos. Sí, Luis Almer, es correcto. Muchas gracias a ustedes por la participación. Les deseo feliz noche. Listo, Jorge, con mucho gusto.